Toda la tierra, los cielos y todo lo que respira se une a nuestro cántico, se une a la adoración que hemos traído al Padre. Oh Señor, eres el Rey de las naciones, eres el Dios de todo lo que hay. Oh, incomparable, incomparable, incomparable Dios, majestuoso, soberano, quien está sentado en su trono y gobierna con autoridad, con poder y verdad, con toda autoridad. Levantamos nuestra voz, levantamos nuestra adoración. Oh Señor, oh Señor, oh digno, 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 soberano, altísimo. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, por siempre y para siempre tú eres Rey. Decláralo, tuya. Oh sí, Señor, tuya es la gloria, tuyo es el poder, por siempre y para siempre tú eres Rey. Reinas Jesús sobre toda creación y eres Señor con toda autoridad. ¿Quién como tú, verdadero y fiel, eres todo para mí, Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reinas en mí, Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, tú reinas en mí. Reinas Jesús sobre toda. Él es el único Rey, el que preside con justicia, Toda autoridad. ¿quién como tú, verdadero y fiel, eres todo para mí? Reinas Jesús sobre toda creación y eres Señor con toda autoridad. Con toda autoridad. ¿Quién como tú? No hay nadie como tú. Verdadero y fiel. Y eres todo para mí, Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, tú reinas en mí, Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de
Tú reinas en mí, Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reinas en mí. Lo declaramos, tú eres mi anhelo, eres mi deseo, oh Señor, el único que reina eres tú, mi Jesús. Tú eres mi anhelo, mi pasión, eres mi deseo, oh Señor, el único que reina eres tú, mi Jesús. Vamos a darle la gloria a nuestro Dios en esta noche y queremos también darle gracias a Dios por los testimonios que tenemos y también en este tiempo, hermanos, vamos a escuchar testimonios de lo que hemos estado haciendo, del evangelismo que se ha hecho, de nuestros hermanos que fueron a Puerto Cortés, los que fueron a Tecpan. Creo que ya hemos pasado y se ha testificado acerca de lo que sucedió en Santo Tomás, lo que está sucediendo, lo que el Señor está haciendo aún en Omoa. Para mí pues es un gozo pues el compartir con ustedes el testimonio de lo que se vivió allá. Realmente pues me fui el día miércoles allá, estuve con los hermanos de Tecpan compartiendo, predicando y llevándolos a que nosotros pues nosotros como hijos de Dios, la predicación es parte de nuestra vida, porque íbamos a ir al siguiente día a predicar a Cristo, íbamos a ir a evangelizar. Entonces, veo la mano de Dios en todo, porque con hermana Raquel y hermano Gilo, pues, y los otros hermanos, estuvimos comunicando entre semana, buscando un salón. Y ciertamente, pues, habíamos encontrado uno, céntrico, pero realmente, pues, no llenaba las expectativas, porque era un lugar, prácticamente un parqueo. No tenía ni piso, ¿verdad? Pero el día miércoles que llegué allá, pues oramos al Señor para que el Señor abriera una puerta. Y pues un hermano que va a la iglesia, pues se acercó a nosotros y nos dijo de que había encontrado otro salón. Este salón pues fue un lugar muy céntrico, ahí sí que en el centro de Tecpan. Un lugar muy, muy bonito y pues el Señor hizo la obra ahí, ¿verdad? Entonces los hermanos salieron de un estado en el cual estaban, pues y el Señor lo trasladó al estado correcto de Dios, ¿verdad? Se ejercitaron, evangelizaron y pudimos ver lo que es la obra de Dios y también la obra de Dios a través de los hermanos de Puerto Barrios. Estoy muy agradecido por ello, por el apoyo de los hermanos de Puerto Barrios y sé muy bien de que pues allá se fue a establecer el reino de Dios. Buenas noches, yo tuve la oportunidad de estar con mis hermanos en Puerto Cortés. Les voy a hablar de dos cosas muy rápidamente. Una es que fuimos a la casa de una familia y solamente estuve compartiendo, bueno, con 3 de mis hermanos, con los esposos, y les preguntaba de cuál era su necesidad, y pues me dijeron que era que orara por su hijo. Bueno, entonces le dije que si estaba el hijo ahí presente, pues que lo trajera y que íbamos a orar por la vida de él. Entonces, cuando yo lo voy viendo, pues el Señor empieza a expresarse hacia la vida de él y a decirle que el Señor había visto la determinación en su corazón y que él había determinado servir al Señor, no importaba si los papás no servían al Señor, sino que él en su corazón ya había determinado agradar al Señor. Entonces yo le declaraba esas palabras que el Señor me daba y él, yo miraba su cara de alegría, de gozo, de saber que el Señor, y le decía, sí, ciertamente el Señor te está respondiendo lo que tú le has dicho a solas. Le dije, y no tengas miedo porque el Señor toma el control de tu familia, pero es necesario que reconozcas el señorío de Cristo y que seas bautizado. Inmediatamente pues
Al otro día yo igualmente fui a visitar a su mamá y me compartía que el niño estaba muy determinado a hacerlo. Los papás pues le dieron el permiso, por decirlo así. El niño tiene 12 años, se llama Donovan, pero pude ver cómo el Señor ya le había dado esa determinación en su corazón. Me alegré mucho. Al otro día se lo trasladé en la noche directamente al pastor y a Ronald, y les dije que necesitaba ser bautizado. Al otro día fue bautizado, los padres le acompañaron y me dio mucho gozo pues ver cómo el Señor respondía a la vida de este niño. Lo otro es que en la casa donde estábamos me gocé mucho porque no había necesidad de que le dijéramos a los demás hermanos, mire, vaya a hablar con él o enséñele o háblele de esto, sino que cada uno de los que compartieron conmigo, yo miraba que se acercaban a los hermanos, se les enseñaban, y los hermanos muy dispuestos, no importaba la hora, si tenían que desvelarse o si tenían que pasar medianoche, pues expresaban la vida de Cristo y les enseñaban. Y sí pude ver la determinación de los hermanos de Puerto Cortés en escuchar y también en aprender, ¿verdad? Amén. Se llama el miércoles pasado que una iglesia que está en Cristo, una iglesia que está en un avivamiento continuo, maduro, una iglesia que está estableciendo el reino de Dios, tiene características. No solo porque se llame Misión Cristiana al Calvario en tal lugar es automático, no. Por eso pongan mucha atención, iglesia, acá Puerto Barrios, y los hermanos que están conectados también. Bendigo a Dios porque de diferentes naciones me han estado comentando, me han estado saludando y pues compartiendo que se han conectado y han estado siendo edificados. Gloria a Dios por eso, por ellos también. Entonces, a ver, hermanos, no por llamarnos Misión Cristiana al Calvario en cualquier ciudad, cualquier pueblo, aldea o nación, automáticamente pues ya lo alcanzamos todo. No, no, no. Una iglesia que está estableciendo el reino de Dios tiene características inequívocas. Entonces vamos rápido. La primera es una iglesia, dice, descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Una iglesia que predica a Cristo. ¿Qué significa eso? No que tiene un pastor que predica desde un púlpito. No, es una iglesia que ¿qué? Que está evangelizando. Que está, como dice el verso 4, dice, iban por todas partes anunciando el evangelio, predicando a Cristo. Es una iglesia que anuncia el evangelio, que predica a Cristo. ¿Quién? Todos. La iglesia aprende a ejercitarse. Si la iglesia tiene un pastor que les predica, pero la iglesia no está anunciando el evangelio, la iglesia no está saliendo de las cuatro paredes para predicar a Cristo, no solo en una ocasión, no por alguna actividad, sino, aunque esto nos ayuda para ejercitarnos de tal manera que se vuelva ¿qué? Un estilo de vida. ¿En qué estaríamos mal? Que solo aprovechamos un tiempo de descanso, un tiempo de asueto, y de ahí nos olvidamos a ver cuándo otra vez, ¿verdad? Alguien podría decir para el siguiente año. No, que aprovechamos un tiempo, una ocasión, a veces aprovechamos una actividad, pero agárrelo bien, una cosa es aprovechar un tiempo, pero otra es quedarse solo en ese tiempo. Entonces, alguien podría decir, pero ustedes solo por estos días salieron. No, es algo que venimos haciendo constantemente, pero debemos de llevarlo ¿a qué? A que se convierta entonces un estilo de vida. Entonces uno, no digo no enumero en un orden, para que alguien no diga, a ver, uno ¿qué es? Dos ¿qué? No, pero solo para que vayamos entendiendo. Es una iglesia que debe estar anunciando el evangelio, predicando a Cristo. Luego dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dijimos que una segunda característica es que es una iglesia que, ¿qué dijimos?
Que se deja oír y se deja ver. ¿Qué significa eso? Una iglesia que es notoria. Pues una iglesia no es notoria por el rótulo que tiene afuera. ¿Qué más? No es notoria porque tiene muchos carros. No es notoria muy bien por la construcción del templo que tienen. Es notoria ¿por qué? ¿Por qué se hace notoria? Porque expresa a Cristo. Porque lo revela. Porque miran a Cristo en ellos, como aquellos que les llamaron cristianos por primera vez. Porque realmente estaban expresando a Cristo. Y entonces vemos que es una iglesia que se deja ver, se deja oír. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos? Porque aprendió a ver, aprendió a oír, a escuchar. Recuerdan que en Mateo 13 el Señor habla muy claro, Jesús, y dice que a vosotros os es dado el conocer los misterios del reino, mas a ellos no les es dado, porque teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, para que no se conviertan. Entonces, un convertido, vaya agarrándolo pues, un convertido es aquel que oye y ve. Cuando vemos la obra de Dios en un convertido, es porque en el reino de Dios, hermano, no se puede estar con ojos, pero sin ver, con oídos y sin oír. En el reino de Dios no existe eso. En aquel tiempo estaban fuera del reino. Los discípulos eran los únicos que oían y veían. Y cuando algo les costaba entenderlo, ahí venía el Señor y les explicaba a ellos. Por eso es importante. Hay gente, no estoy diciendo de oír por oír o ver por ver. Estoy hablando de aquellos que entran al reino a través del nuevo nacimiento y por ende pueden ver con claridad y pueden escuchar con claridad la revelación. Pueden ver y escuchar a Cristo mismo. Eso los está ¿qué? Transformando. Entonces, una iglesia que está estableciendo el reino de Dios tiene que ver con eso. ¿Con qué dijimos? ¿Estamos diciendo? Con ver y oír. Dile al hermano que está a la par, no te desconectes, porque en cualquier momento te preguntan y debes estar atento. Muy bien. Dice verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Dijimos que una iglesia que establece el reino de Dios es una iglesia que manifiesta el poder de Dios. Está libertando, está sanando, está haciendo milagros. Por eso cuando sale de las cuatro paredes, la iglesia manifiesta el poder de Dios. La iglesia no fue llamada para ir a hablar un montón. No. ¿Qué significa anunciar el evangelio? Significa predicar a Cristo, pero entonces, ¿en qué consiste el predicar a Cristo? Es presentarlo, por supuesto, pero que se haga evidente que la vida de Jesús, la vida del reino. Por lo tanto, el que está enfermo, ¿qué nos manda el Señor? Sanémosle. A eso nos mandó el Señor. Por eso se dijo también, a ver, dilo ahí. También usted nos enseñaba, pastor, que muchos no van a creer por sus palabras, Jesús mismo lo dijo, pero sí por sus obras. Por eso tiene que ver con oír y con ver. Y tiene que ver con ver. Muy bien. Entonces, estamos en el orden que dijimos. Una iglesia que establece el reino de Dios debe estar predicando a Cristo. Si solo su pastor predica y predica detrás de un púlpito, no está
estableciendo el reino de Dios. Aunque desde el púlpito les enseñe acerca del reino de Dios. ¿Qué más? Entonces la iglesia es una iglesia influyente, es una iglesia notoria. ¿Qué vimos en el Congreso? Una iglesia imponente. No puede estar escondida debajo de una mesa. Tiene que ser notoria, pero no se hace notoria por la forma. A ver, hay formas equivocadas para hacerse notoria. ¿Cuáles son las formas equivocadas? Sí, pero ¿cuáles son las formas equivocadas? Ahí está, algo lo mencionó. Es una iglesia que se hace publicidad, dice, vamos a ir, que la radio nos anuncien, o por no sé qué otros recursos, o redes sociales, que sepan que nosotros existimos. No es así. ¿Verdad? O porque hacemos eventos para que nos conozcan. No, es una iglesia que por causa de establecer el reino de Dios correctamente, se hace notoria, se hace visible, sana, liberta. ¿Alcanza fama como lo alcanzó Jesús? Sí, alcanza la fama como le alcanzó Jesús, no porque él buscara ser famoso, sino por causa de hacer las obras del Padre, alcanzó fama. Es correcto. Es una iglesia, por eso es una iglesia imponente, es una iglesia notoria. Óiganlo, pues, sí se va a hacer famosa, pero no porque buscó ser famosa. Porque ya Dios lo determinó. Si Jesús se hizo famoso, pero ¿cómo se hizo famoso? Él más bien les decía cuando sanaba, no digan nada, no digan. Y lo primero que hacían es salir corriendo y a decirlo. ¿Por qué? Porque él no buscaba el hacerse famoso, él nunca buscó un protagonismo. Por eso vamos aprendiendo, vamos siendo enseñados. Un discípulo que busca protagonismo tiene que corregirse. Que quiere que todos lo vean, lo miren, que sepan quién soy yo. No, así no es. Es haciendo la obra del ministerio, estableciendo el reino de Dios. Ahí va incluido el paquete, dile a tu hermano. Ahora el que le gusta hacerse notorio, le gusta hacerse su propia ¿qué? Promoción, su propia fama, bueno, ese es otro tema que el Señor debe, naturalmente lo va a llevar, sea varón o mujer, a un proceso, ¿verdad? Para que conozca cómo son los principios en el reino. Como no lo están agarrando del todo, tengo que ir a los ejemplos. Me gustaría ir a sus Facebook y les diría fácilmente, en poco tiempo, te gusta hacerte notorio, notoria, de la forma equivocada. Ese pastor que tienen, ustedes va, pues sí. O sea, que, y no es para eso es el Face, pues. Pues cada quien lo usa como quiere, como piensa, de acuerdo a su propia voluntad, pero la verdad es que el Face revela lo que tú eres. Tal es el pensamiento del hombre, así es. Eso es lo que revela. A ver. Llamar la atención de una manera incorrecta. Vamos a encontrar mucho de eso, ¿verdad? Vamos a encontrar a discípulos que ese es su ¿qué? Su fin, el protagonismo. Otros
que lo que están dando a conocer no es para buscar un protagonismo, sino sencillamente, pues, hay mucha salud. Claro, un montón ahorita decir, amén, ahí estoy yo, en eso estoy yo. Bueno, no voy a tomar más tiempo en eso. Pero encontraría esa sed, encontraría esa manera equivocada de dar a conocer, de darse a conocer, y que no tiene que ver en nada con el reino de Dios. Utilizar las redes sociales para establecer el reino de Dios es maravilloso, ¿verdad? Pero, bueno, dejémoslo ahí. Con eso podemos aprender mucho. Entonces la iglesia se hace notoria, pero se hace notoria de la forma o de la manera correcta, ¿verdad? Sale de las cuatro paredes. El mundo, el sistema, la aldea, el pueblo, la ciudad debe saber. No solo al saber de esa iglesia, debe saber de Cristo mismo. Esa es una iglesia influyente. ¿Qué más? Dice el verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Naturalmente es una ciudad asentada en tinieblas. Cuando la iglesia de Jesucristo comienza a hacerse notoria, entonces el gozo del Señor invade, satura aquella ciudad. En la iglesia vemos de los Hechos, nos dice esto con cierta frecuencia y con naturalidad. El gozo del Señor. ¿Qué significa esto? Que cuando entramos a una casa y encontramos ahí ¿qué? Enfermedad, dolor, tristeza, desesperación, cansancio, esclavitud, depresión, problemas, escasez. Cuando entramos a una casa, ¿entramos para qué? Para que la luz de Cristo los alumbre, para que se establezca el reino de Dios de tal manera que el gozo del Señor debe ser parte ya de esa casa. Y no solamente de esa casa, aquí la ciudad está gozándose. ¿Por qué se goza la ciudad? A ver. Causa del establecimiento del reino. A ver, 2, 3 hermanos. Iglesia, ¿por qué se goza la ciudad? Por causa del establecimiento del reino. Llegó la salvación, llegó la libertad, llegó el gobierno de Dios, el señorío de Cristo, llegó la luz, llegó la salud, el reino de Dios, la vida. Entonces llegaron las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Cómo no va a haber gozo? Ahora, por favor, un punto aquí muy importante. Si hay gozo en la ciudad, ¿cómo están los que establecen el reino de Dios? ¿Ah? Gozosos. Por eso a algunos se les ha ido el gozo y cuando salen a evangelizar les regresa el gozo. Porque mira un montón que testifican hoy. ¿Cómo están? Gozosos. El gozo del Señor debe permanecer. No es para una ocasión, un tiempo y ya estuvo. Para que ese gozo del Señor permanezca, entonces debemos estar predicando a Cristo, anunciando el evangelio de la gloria de Cristo. Debemos estar manifestando su poder. Es necesario que entendamos eso. A ver, díselo a tu hermano lo que hemos visto hasta ahorita. Solo los puntos. Una iglesia que establece el reino de Dios es una iglesia que predica a Cristo. Muy bien, ¿qué más? Sigue.
Muy bien. Luego no me voy a detener mucho ahí, verso 9, 10 y 11, nos habla de un mago. Ya hemos enseñado acerca de esto. Oigan bien, hay algunos lugares en donde la magia, en donde la hechicería, en donde cualquier obra diabólica ha prevalecido hasta que llega la luz, hasta que llega el reino de Dios, hasta que se presenta la persona de Cristo. Hasta ahí. Hasta ahí llegó esa esclavitud, esas tinieblas. Entonces dice, por favor, verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, dice, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Otra vez, cuando creyeron a Felipe, ¿por qué deben creerte? Ahí está. ¿Por qué estás anunciando el evangelio del reino de Dios? ¿Y qué significa eso? No existe el establecimiento del reino de Dios sin la persona de Jesucristo. Y cuando hablamos de la persona de Jesucristo, va implícito que el establecimiento de su reino. ¿Están aquí? ¿Por qué deben creerte? Porque no eres un discípulo, no eres un hijo del Dios viviente que solamente sale a hablar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Darwin, muy bien. Fíjese que yo me llamo César. ¿Y cómo está? Bien. Pues qué alegre. ¿Y dónde trabaja? ¿Y dónde vive? ¿Dónde vive su casa? ¿Y usted está casado o es soltero? ¿Estudia o trabaja? Y aparece un currículum que tiene que estar llenando. Usted es una solicitud de algo. Entonces la gente no va a creer a eso. A una conversación que solamente quiere ¿qué? Sacar información. Solo quiere datos. Ese trabajo le toca a los que hacen censo. Llegan a las puertas de la casa. ¿Y usted cómo se llama? ¿Y cuántos hijos tiene? ¿Verdad, hermanos? Solo Carlos dijo, amén, ya miro que solo a él le enseño a ustedes. Vamos a poner, fíjate vos, ¿verdad? Entonces, dile a tu hermano, no se trata de sacar censo o de hacer censo. ¿Verdad? No se trata de andarle pidiendo información a la gente, dile. ¿Ah? Entonces, no te van a creer. ¿Quién va a creer a eso? Más bien les va a dar desconfianza. ¿Y usted quién es? ¿Y para qué quiere saber? Imagínense que después diga alguien, me rechazaron. ¡Ja! Hasta yo le hubiera rechazado. ¿Cómo así pues? ¿Por qué? Porque aquí dice otra vez todos, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Recuerda la mujer samaritana? Ya no creemos solamente a tus palabras, no dijeron no te creímos, sí le creyeron. ¿Pero por qué le creyeron?
porque ella les llegó a presentar a la persona de Cristo y luego los trajo para que lo vieran. Entonces le dijeron, ya no creemos solamente a tus palabras. Otra vez no le estoy diciendo que no le creyeron, sí le creyeron. Pero cuando a alguien no le creen, debe de poner atención, qué es lo que está anunciando. ¿Por qué? Porque si yo anuncio, le estoy anunciando a él las buenas nuevas, ojo pues, si lo hago bien y él rechaza eso, está rechazando a la persona de Cristo. Esto le va a ser tomado en cuenta a él. El que creyere a este evangelio, a estas palabras de Cristo, a este reino de Dios, reino de luz, reino de su amado Hijo. El que creyere será salvo, mas el que no creyere, o sea, yo no busco condenarlo a él, yo busco ¿qué? Salvarlo a él. Pero si lo hago exactamente como el Señor dice, entonces a partir de ese momento, si él rechaza, sí está rechazando a la persona de Cristo. Los evangélicos hoy dicen, pues mire, yo evangelicé a un montón de gente, no me aceptó, me cerraron la puerta, me rechazaron, discutieron conmigo, me dijeron un montón de cosas, pero allá el Señor con ellos. Pero óigame, así habla el evangélico. Pero si no hizo las cosas bien, no es allá el Señor con ellos. Es con quien lo está diciendo también, porque no está presentándolo correctamente. Entonces, sigamos presentando a Cristo. Dígale a su hermano, por favor. Y hagámoslo bien. Entonces, dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasó? A ver. Se bautizaban hombres y mujeres. Pongan atención, aquí hay otra característica. Una iglesia que está estableciendo el reino de Dios es una iglesia donde vamos a ver que están bautizándose hombres y mujeres. Si una iglesia deja de estar bautizando hombres y mujeres, ¿qué quiere decir? A ver, ¿qué quiere decir? Que ha dejado de predicar a Cristo, que ha dejado de establecer el reino de Dios. Por eso ponga cuidado las características de una iglesia que está estableciendo el reino de Dios, de un discípulo que está estableciendo el reino de Dios. Un hijo, pues, que lo está estableciendo, tiene que estar viviendo, tiene que estar participando de lo que estamos viendo hoy en la Escritura. No es que cada uno de ustedes va a andar bautizando, no, pero cuando anuncia el evangelio, entonces está trayendo a otros y está velando porque se bauticen. ¿En qué tiempo? Pronto, inmediatamente. Para que nazcan de nuevo. Pero no es un asunto solo de llevarlos a los pies de Cristo y se olvidan de ellos. Por eso la responsabilidad de cada uno de los siervos que están aquí esta noche, responsabilidad de ustedes. Tecpan, Santo Tomás, Omoa, Puerto Cortés. Fíjense bien, antes, oigan, lo que hacían los pastores antes es que mandaban a hacer tarjetas. Y en esas tarjetas ponían nombre, algunas hechas en imprenta o de la forma que fuera. Puras tarjetas de información, nombre, dirección
número de teléfono, por ejemplo, esos datos mínimos. Entonces, cuando se hacían las campañas, se le entregaban al pastor cualquier cantidad de ¿qué? De tarjetas. Y le decían, estas son las almas, las decisiones. Y sabe, aquí están los que decían ellos antes, los que aceptaron a Cristo y los que reconciliaron. Oiga bien, pues, por favor. Primeramente pastores. Y luego todos. ¿Sabe qué hacía el pastor con eso en la mayoría de los casos? ¿Están aquí? Nada. ¿Sabe qué hacía los pastores en la mayoría de los casos? Nada. Porque así no se hace. No es recolectar información y ahí déjalo, hermano, ahí va a haber lugar. No, 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 así no se hace. Por eso dice el apóstol, allá en, me parece que es Filipenses, ¿da ustedes? Lo que oísteis, visteis, recibisteis, esto haced. Si usted hace lo que su pastor no hace, pastor amado, quien quiera que sea, está junto al camino, no está en el camino. Junto al camino, fuera de diseño. Si yo voy con el apóstol y le digo, mira apóstol, yo estoy haciendo esto que usted no me ha enseñado, pero yo lo estoy haciendo, no me va a felicitar. Va a decir, ¿quién te lo enseñó? ¿Quién te dijo que así es? Es con tarjetas de información. Solo te falta una cosa, me va a decir, ¿qué apóstol? ¿Por qué no repartiste tratados también? ¿Ya? ¿Están agarrando? ¿O estoy o no estoy en el diseño? Entonces es malo recaudar información. No, no es que sea malo. Por eso dije, quien debe ir al frente en este evangelismo es el pastor y la sierva del Señor. Para ir conociendo todo lo que está sucediendo. Sí, pero como no podemos abarcar a todos, necesito información, sí, pero quiero ver qué está haciendo ya con eso. Si no, son solamente datos, solamente información. Los evangelistas antes, oigan bien, y hasta el día de hoy, hay evangelistas en cualquier parte del mundo que cuando se presentan en afiches, en la promoción que se hacen, dicen que han ganado miles y otros millones, dicen ellos, de almas para Cristo. La pregunta es, ¿qué pasó con toda esa gente? Hoy campañas que se escuchaban antes, hoy se escucha muy poco las campañas, pero el sistema, el patrón es el mismo. No es pecado, no es malo hacer campañas. Lo encontramos en el libro de Grupos de Comunión Familiar. Lo malo es utilizar esos patrones equivocados. Solo recaudar información. No. ¿Esos datos son importantes? Sí. Solo si el pastor hace inmediatamente lo que le corresponde. Si no, no funcionó, no sirvió. No los que evangelizaron. No sirvió el pastor. Si yo voy aquí y digo, necesito por favor que me ayuden, que me informen, porque no puedo ir al mismo tiempo a todos lugares, pero estoy estableciendo el reino de Dios. Lo estoy haciendo, eso es diferente. Pero sigamos pues. Debe estar bautizándose
hombres y mujeres. La gente debe estarse bautizando. Esa es una señal que ¿qué? A ver, que la iglesia, algunos se me desconectan, esa es una señal de ¿qué? De que la iglesia está estableciendo el reino de Dios. En eso estamos. Las características de una iglesia que está estableciendo el reino de Dios. Si se bautiza uno allá, cuando allá se pase lista, hermanos, entonces algo está sucediendo ahí, cualquier cosa menos el establecimiento del reino. Entonces vamos corrigiendo eso.